Hola, buenas noches. Hoy quiero compartir con ustedes un tema un tanto difícil, sobre todo para expresarlo, para poder explicarlo. Quiero hablar sobre las paradojas de la vida. Paradoxa, que viene del griego y del latín, significa lo contrario a la opinión común. Una paradoja o una antilogía es un hecho o una idea extraña, opuesta a lo que se considera verdadero en la opinión general. Las paradojas siempre han servido como estímulo para la reflexión y muchos filósofos se han servido de ellas para revelar o manifestar la complejidad de la realidad, sobre todo de la realidad del ser humano. La filosofía moral ha utilizado las paradojas, sobre todo en los debates sobre la ética o en los debates de moral. Por ejemplo, el conflicto que existe entre el mandato de no robar y la obligación de alimentar a la propia familia, ¿no? En ciertas circunstancias, aquí surge una contradicción. En época de guerra, de revoluciones o de desastres naturales, mantener el alimento de la familia implicaría robar. Entonces, aquí es donde está la paradoja y la contradicción. Eduardo Galeano, este escritor uruguayo, decía que si la contradicción es el pulmón de la historia, la paradoja ha de ser, se me ocurre, el espejo que la historia usa para tomarnos el pelo. ¿Por qué? Y porque el universo es una gran paradoja que gira, ¿no? Está girando en torno a nuestro planeta, sobre todo al planeta de nuestro propio corazón. Quizás la mejor explicación sería esta, ¿no? El mundo racional, lógico, pesa muy poco en la marcha de la sociedad. Son mucho más importantes los sentimientos, los instintos y no lo que la mente dicta o dice. Y no solamente me refiero a las paradojas de las conductas ajenas, me estoy refiriendo a las propias paradojas, a las propias contradicciones. ¿Somos siempre lógicos? No, rotundamente no. No siempre estamos utilizando nuestra racionalidad. Vale, por supuesto, ser consciente de la propia complejidad y de que todos tenemos una personalidad múltiple, no en el sentido patológico, sino en el sentido en que podemos dar distintas respuestas a las distintas situaciones que vivimos, que sentimos, que padecemos. Somos seres en continua contradicción. Por favor, esto tiene que quedarnos en claro. Dentro nuestro hay una contradicción permanente. Corrupción, inclinación al mal, ceguera, violencia, concupiscencias humanas, ¿no? Por otro lado, honestidad, justicia, poder creador, muestras de bondad. Ahí está la contradicción humana. Es como poder distinguir, ¿no? ¿El doctor Mengele o Beethoven? ¿Jack el Destripador o Francisco de Asís? El estudio del hombre ofrece múltiples aspectos por su enorme complejidad, pero uno de ellos, y muy importante, es considerarlo como un ser contradictorio por naturaleza. Incurrir en continuas contradicciones es, en efecto, propio de los seres humanos. Y cualquier reflexión antropológica, filosófica o incluso teológica tiene que tener en cuenta esto. Somos contradictorios. Miren lo que decía Pascal en su libro Pensamientos. Hombre, monstruo, quimera, caos, prodigio, contradicción. ¿Sí? Somos a veces irracionales, somos casi siempre contradictorios. Y esto nos convierte en seres extraordinarios, pero a la vez complicado, ¿no? Por eso yo quiero compartir con ustedes algunos ejemplos de lo que significa
esta contradicción y esta paradoja en la realidad cotidiana en la que todos nos movemos. Vamos a ver 3 placas. Miremos la primera. Un papá que tiene que cuidar a su hija, criar a su hija, proteger a su hija, y sin embargo violaba a su hija de 13 años y la amenazaba con matarla si hablaba. El hombre fue detenido en La Plata. La denuncia la hizo la madre de la menor, que le llamaba la atención el cambio de comportamiento de su hija. Esta es la contradicción, esta es la paradoja. Si tenés que cuidar, ¿cómo vas a terminar con esta depravación? Veamos la segunda placa. Por el fuerte lobby judicial, empleados y jueces seguirán sin pagar ganancias. Por la exhibición del impuesto, el Estado deja de recaudar unos 10.000 millones. Estiman difícil que se apruebe en un año electoral. Esta es otra contradicción y otra paradoja. Los jueces tienen que vivir la justicia y están viviendo esta injusticia de hacer que los demás paguen, pero ellos no. Terrible. Tercera placa, por favor. Da risa, pero esto es una paradoja. En un country de ricos y famosos estaban colgados de la luz. Sí, van a pagar una multa millonaria. Es un selecto club de golf, club de campo y de golf. Luego de un operativo de Edenor tendrán que abonar entre 2 y 5 millones de pesos por conexiones ilegales. Ricos, famosos, y sin embargo estaban colgados de la luz. Esto es una contradicción, una paradoja y una vergüenza. Yo no quiero seguir hablándoles, simplemente quiero compartir con ustedes un texto de este gran escritor uruguayo, Galeano. Él escribe en uno de sus libros con este título, Paradojas. La comparto. Ni el propio Hijo de Dios se salvó de la paradoja. Él eligió para nacer un desierto subtropical donde jamás ha nevado. Pero la nieve se convirtió en un símbolo universal de la Navidad desde que Europa decidió europeizar a Jesús. Y para más, el nacimiento de Jesús es, hoy por hoy, el negocio que más dinero da a los mercaderes que Jesús había expulsado del templo. Con truenos de guerra se celebra en muchos países la Nochebuena. Noche de paz, noche de amor. La cohetería enloquece a los perros y deja sordos a las mujeres y a los hombres de buena voluntad. Paradoja, contradicción. Napoleón Bonaparte, el más francés de los franceses, no era francés. El más alemán de los alemanes, Adolfo Hitler, había nacido en Austria. Margherita Sarfatti, la mujer más amada por el antisemita Mussolini, era judía. José Carlos Mariátegui, el más marxista de los marxistas latinoamericanos, creía fervorosamente en Dios. Los negros norteamericanos, los más oprimidos, crearon el jazz, que es la más libre de las músicas. En el encierro de la cárcel fue concebido Don Quijote, el más andante de los caballeros, el que nunca dijo, ladran Sancho, señal que cabalgamos. Hace algunos años, el periodista Richard Swift llegó a los campos del oeste de Ghana, donde se produce el cacao barato para Suiza. En la mochila, el periodista llevaba unas barras de chocolate. Los cultivadores de cacao nunca habían probado el chocolate y les encantó. Paradoja, ¿no? Hay en el mundo tantos hambrientos como gordos. Los hambrientos comen basura en los basurales. Los gordos comen basura en los Mac, etc. Contra lo que se cree, Alí Baba no era el jefe de los 40 ladrones, era el enemigo. Y Frankenstein no era el monstruo, sino su involuntario inventor. El histérico dice, te noto nerviosa, y la enamorada dice, te odio. Aquí está. Paradojas.
contradicciones, lo blanco y lo negro, lo bueno y lo malo, lo positivo y lo negativo, lo idealista y lo realista. Estamos viviendo un momento de la historia apasionante, pero lleno de estas contradicciones en todos los ámbitos. Rompen nuestros paradigmas y rompen nuestras creencias. Yo creo que lo único importante es que esta contradicción que llevamos todos adentro no se traduzca, por favor, en incoherencias y en educación de antivalores. Que seamos seres en contradicción permanente no significa que seamos incoherentes. ¿Se entiende? Esto es mi desafío para esta semana, ser coherentes, aunque luchemos contra las paradojas. Quiero saludar a las enfermeras del COIR y agradecerles toda su tarea. Les deseo una hermosa semana y los saludo hasta el próximo lunes, si Dios quiere. Pero no se vayan, en verano viene peatonal.